Creemos en la presencia de Dios y a través de su presencia y su palabra Dios imparte su poder, el poder de Dios, ¿verdad? Porque creemos en las promesas de Dios. Mira, son 4P. Mira qué cosa más linda. La promesa de Dios nos va a dar aliento hoy y fortaleza. Y voy a pedirle al hermano, es un gusto para mí también presentar a nuestro hermano Pedro Caballero, ¿verdad? Un hombre de Dios, un siervo de Dios que ha pastoreado, que ha estado viajando por toda Latinoamérica y Dios lo ha traído aquí, ¿verdad? Con nosotros para ser miembro, para no solamente ser miembro, sino ser un siervo de Dios también, junto con todos los demás varones que están sirviendo con énfasis, con ímpetu, con denuedo, con el poder de Dios. Y hoy el Señor nos va a bendecir. Y hoy el hermano Pedro traerá la palabra. Así que, si me permiten orar por él rapidito. Padre, en esta hora, por tu autoridad, Señor, yo te pido ahora que tú seas con tu hijo, con tu siervo Pedro, Señor, nuestro hermano de la fe, líder y siervo tuyo, Señor, por años. Yo te pido que ahora tú, Señor, pases, Señor, carbón encendido sobre sus labios, mi Dios, y que Él, Padre, pueda pregonar hoy con poder y de nuevo tu palabra, Señor, para bendecir a tu pueblo y para poner una sonrisa en tu rostro, Señor. Señor, que todo lo que salga de sus labios, Señor, y de su corazón sea por medio del Espíritu, Señor. Ponlo a un lado y ponte tú, Señor. Habla a tu pueblo, que el Espíritu hable hoy y que la iglesia escuche y oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan todos muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Tomen asiento, por favor. Gracias, pastor, por ese honor que me da Dios a través de tu vida, la vida de tu familia, en formar parte de esta maravillosa iglesia, de mi hogar espiritual. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más los que vienen por primera vez y a mis amigos que también vinieron a acompañarnos aquí en nuestra iglesia de Hebron en español. Muy bien, vamos hoy a hablar, haciendo seguimiento de esta temática que como serie nuestro pastor ha estado compartiéndonos todos estos domingos con respecto al sermón, maravilloso sermón de las bienaventuranzas. Y luego pues de esta parte donde el pastor nos habló acerca de la bienaventuranza de aquellos que son perseguidos por causa de la obra del Señor, luego el Señor empieza a hablar de un ingrediente o de un par de ingredientes que son esenciales en nuestra vida. El Señor habló acerca de la luz y habló de la sal. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene como título Sazón y Luz. Muy bien. ¿Qué tal si vamos al principio? Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 1. Vamos a comenzar por ahí. Yo creo que de aquí a las 12 nos va a alcanzar cuando ya lleguemos a Apocalipsis, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a hablar del caos a la vida. Así comienza. Lean conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice hasta el 3. ¿Están conmigo todos? Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dejemos hasta ahí. Vamos a leerlo otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenga la gentileza de sentarse, por favor. El libro de Génesis comienza con una narrativa caótica. Así comienza. Al principio empieza con un escenario de caos. Es más, hay una versión de la Biblia que dice: en el principio era el caos. Y así empieza a tratar la Biblia el inicio. La tierra estaba desordenada, estaba vacía y había algo más.
oscuridad, había tinieblas. Y ya vamos a empezar a buscar la aplicación de la Biblia, porque la Biblia es aplicativa. ¿Para qué sirve? La Biblia es como un jabón. Y dice, huele rico, tiene todos estos ingredientes, pero ¿cómo se usa? Bueno, esto se usa y aplica a mi vida de la siguiente forma. Tal vez nosotros en la actualidad podemos identificarnos con ese panorama que describe la Biblia. Mi vida es un caos. Financieramente, en mi salud, estoy viviendo un caos familiar. No sé qué hacer con mis hijos, se me salen de las manos, no sé cómo educarlos. Como nunca estamos levantando hijos en una generación complicada, difícil, bombardeados con una influencia terrible de drogas, de vicios, de malas compañías, de tantas cosas terribles que vemos a diario. Mi matrimonio está desquebrajado, se me acaba el hogar, estoy peor que en bancarrota. Me encuentro lleno de una cantidad de problemáticas y la puedo resumir en una palabra: caos. Muchos podemos estar experimentando un caos en algún aspecto de nuestra vida. Y lo peor es que es una realidad. Y esto no es un anestésico. Usted aquí no viene a anestesiarse y a olvidarse de la realidad y meter la cabeza como un avestruz para olvidarse de su entorno. No, la realidad está ahí, esa es la realidad. Pero aquí no venimos a contemplar la realidad, aquí venimos a contemplar la verdad de Dios. Y muchos están petrificados, estáticos, viendo, contemplando su caos. Miran y meten las manos en los bolsillos, miran su familia, miran su hogar, miran a sus hijos, no saben qué hacer y describen y contemplan un caos. Y ese es su lenguaje. ¿Cómo estás? En derrota, en problema, complicado, esto está duro. Y eso se va contagiando, y eso es lo que permanentemente estamos hablando. De lo mal que la estoy pasando, de los problemas que tenemos. No veo salida a mi estatus migratorio, no veo salida a todo el dinero que he estado invirtiendo para mejorar mi condición en este país. No sé qué hacer con mis muchachos, no sé qué hacer con mi pareja, no sé qué hacer con mi economía, no sé qué hacer. Es un caos. Popularmente la palabra caos se puede decir, por ejemplo, en mi país decimos un disparate. Mi vida es un caos, un disparate, es un despelote, los argentinos dicen es un quilombo. ¿Cómo diría usted en su país? Mi gran hermano Benjamín, que está aquí, que quiero mucho, diría, esto es un desastre. Mi vida es un desastre, mi vida es un caos. Y te puedes quedar contemplando tu caos. Y hoy, en esta mañana, familia, iglesia, no te contemples más en el caos. Ahora tienes que recordar lo que continúa diciendo la Biblia. Es verdad, había oscuridad, había desorden, había nada. Pero la Biblia dice, pero el Espíritu de Dios se movía sobre toda esa superficie. Ahora, iglesia, es tiempo de ya no seguir contemplando tu caos. Ahora mira quién está encima de tu caos. Es el Espíritu de Dios el que trae y hace posible todas las cosas que hoy no tienes. Es hora de redireccionar en qué estás poniendo tu mirada. Y dice la Biblia, versículo 3, y dijo Dios, el Espíritu de Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Y no fue la luz. ¿Eso dice? No, dice, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y si usted continúa leyendo el relato bíblico, el Señor empieza a impartir a través de su palabra órdenes creativas. Separó las aguas de las aguas, es decir, el desorden lo ordenó. Puso el agua en su lugar, despejó los continentes, la tierra en su lugar, y posteriormente empezó a crear la vegetación, animales, todo lo que existía. Pero ¿qué fue lo primero que Él hizo? ¿Qué fue lo primero que Él declaró? La luz. Sea la luz. Yo necesito empezar a trabajar, pero necesito iluminación, ¿cierto? Necesita hacer un trabajo, necesita iluminación, necesita luz. Ahora, solo en el cuarto día, Dios creó los elementos luminosos que están en el cosmos, las estrellas, el sol, la luna. Entonces usted dirá, bueno, pero si el Señor dijo sea la luz, pero no había sol, no había luna, no había estrellas, ¿a qué luz se refiere? Pues se refiere a la luz de su gloria, de su presencia. Cuando Dios se hace presente en un lugar, allí resplandece su esencia, su gloria, porque Él es la luz. Así que
La gran invitación en este inicio es que no niegues tu realidad. Es verdad, tenemos que con valentía enfrentar los problemas que tenemos. Es verdad, Señor, tengo problemas que enfrentar, situaciones que resolver, situaciones que con valentía tengo que solucionarlas. Pero no me voy a quedar estático contemplando ese caos, porque me consumo, me deprimo, me enfermo, me muero. Ahora, haga un movimiento y mire y contemple quién está sobre él. Y dígale: Señor, alumbra mi oscuridad. Mis áreas oscuras, alúmbralas. Mis áreas de pecado, alúmbralas. Mis áreas de conflicto, alúmbralas con tu luz. Mis áreas de desorden. Tengo un desorden financiero. Tengo un desorden en casa. No sé administrar mi vida. No sé administrar mi hogar. Me está quedando grande esto. Ayúdame. Y Él te ayudará a ordenar lo desordenado. Amén. Y lo que está deshecho, donde no hay nada, donde todo está inerte, se murió el amor, se murió el respeto, se murió la solvencia, se murió las ganas de vivir. Él las hará revivir, porque Él es el Dios de la vida. Entonces, ¿cuán necesario es ahora contemplar al Dios, el autor de la luz, y no contemplar más el caos? Vivamos en la luz, invoquémoslo a Él, porque Él está allí. Solo déjalo que Él alumbre en tu vida y empezará un verdadero inicio, un verdadero principio a una vida transformada. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor? Muy bien, dice entonces que la palabra luz es tal vez una de las cosas que más se mencionan en las Escrituras, porque este es un libro de luz. Y la palabra también tiene relación con la luz, también tiene relación con el alimento. Él es pan de vida, es alimento, pero también es luz. El salmista David dice en el Salmo 119, como para que lo tengan en cuenta, lo busquen, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, es una lumbrera en mi camino. Quien tiene una lámpara, aunque camine en la oscuridad, no tropieza, porque Él ve. Él ve lo que está delante. La palabra no me deja tropezar, no me deja caer, me muestra la realidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El apóstol Juan, ¿cómo comienza la versión del Evangelio de Cristo? San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. A propósito, no es el Evangelio de Juan, es el Evangelio de Cristo, según la versión de Juan. Hay 4 versiones que armonizan perfectamente: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 1, ¿cómo comienza? Dice: en el principio era la palabra. Otras versiones dicen que en el principio era el verbo. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué hermoso. En el principio, la palabra, la luz. Y por supuesto, atañe directamente al Espíritu de Dios, a Cristo mismo en nosotros, que es la luz. Pero qué interesante que cuando Cristo entra en escena, cuando Cristo viene, la cronología bíblica habla, y la cronología histórica habla, que hace unos 2000 años atrás, Él vino en ese tiempo a cumplir una misión para redimir a la humanidad. Con mucha anticipación los profetas habían anunciado acerca de la venida de Cristo, y se cumple ese momento, hace unos 2000 años atrás. Jesús creció en medio de una familia. Tenía su papá, su mamá, sus hermanos, aprendió la profesión de su papá, creció como un practicante de su fe, iba a las sinagogas, creció ayudando en casa, era un muchacho travieso, tenganlo por seguro. Como si ya estás hablando lo que no es. Yo creo que sí, porque una vez se les perdió a los papás en Jerusalén. Y María y José, cuando después de 3 días lo encuentran, él, sin sónito, la mamá le dice la Biblia: hijo, tu padre y yo te hemos estado buscando con mucha angustia, ¿por qué nos haces esto? Pareciera que así dijera, ¿no? Pero la Biblia hay que tratar de imaginarnos cómo fue la escena. Yo no creo que María dijo: hijo, tu padre y yo hemos estado preocupados por ti. No, María le dijo: mira, muchacho, nos tienes con el corazón de la boca, ahora ¿cómo le vamos a salir a Dios que se nos perdió el Hijo de Dios? ¿Cómo le vamos a salir ahora? ¿Qué explicación vamos a tener? Travieso, quedas castigado, le dijo José. Él creció como muchacho, creció, fue sujeto a sus padres. Creció en gracia, en estatura, y cuando se activa el cronómetro de su momento, entra en escena. Y dice el profeta, y luego él lo cumple, que cuando él sabía que era el momento de actuar, dice: dejando a Nazaret, fue a Galilea, lugar asentado de sombra de muerte,
Y se cumple lo del profeta, que a los que estaban establecidos en sombra de muerte, la luz les resplandeció. Jesús llegó y cuando llegó ahí, digo, llegó la luz. Llegó a irradiar. Acuérdense, no pierdan de vista ese panorama de Génesis. ¿Cierto? En la oscuridad, en el caos, ¿qué había en Galilea? Pecado, corrupción, promiscuidad, había una distorsión del concepto religioso, había todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero Jesús llegó en ese caos y empezó a predicar la luz, el mensaje de salvación, empezó a hablar de su papá, empezó a hablar de cómo son las costumbres del reino de los cielos para establecerlas en la tierra, reclutó a sus primeros discípulos, empezó a ordenar lo desordenado, empezó a traer luz y empezó a crear vida, salvación. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay luz, y eso fue lo que empezó. Pero cuando ya empieza a traer a sus primeros discípulos y los empieza a firmar, a asociarlos, entonces, como el que está con gripa, ¿cierto? El que está con gripa es, por ejemplo, tapabocas, es mejor que hace en casa. Pero si usted está bien y se relaciona con personas gripadas y empiezan a estornudar, lo más probable es que usted luego se contagie. Jesús empezó a contagiar a sus discípulos de lo que Él es, luz. Qué hermoso. Dame la siguiente, por favor. Miren lo que dice este maravilloso pasaje, Mateo 5, del 14 al 16. Búsquenlo o lean, por favor, allí en la pantalla. Lean conmigo, 1, 2 y 3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está hablando Jesús, es palabra de Cristo. Él, la luz, ahora está contagiando, irradiando. Permítanme usar un término que el feminismo está usando mucho, empoderarse, ¿cierto? Pero eso es lo que Él hizo. Él nos empoderó, nos facultó, Él nos incendia con su luz. Ahora ya no solo Él es la luz, sino a los que le hemos recibido como Señor y Salvador, nos faculta para que también seamos luz. Qué hermoso. Yo, Señor, con todos mis pecados, mis faltas, tú, y cada uno de nosotros está capacitado para ser la luz. Y Jesús dice, y esa luz tiene que alumbrar, tiene que ser notoria. La luz no se esconde. Me puse a buscar la palabra almud, y el señor Casiodoro de Reina y Valera tradujeron que en esa época del hebreo, almud es una vasija. Entonces usted no prende una vela, una lámpara y le pone una vasija. No, la lámpara se coloca en lo alto para que alumbre. Y la luz, dentro de la aplicación, vuelvo y uso el término, es el buen testimonio, su manera de vivir. Mire, si usted quiere, no se identifique como cristiano. Pero la gente, si lo ven con un buen testimonio en todos los aspectos, la gente se encargará de identificarlo. Hasta uno callado, sin decir una sola palabra, pero la gente que te observa va a concluir, esta persona tiene algo distinto, tiene algo diferente, algo especial, no sé qué es, pero lo tiene. Yo tenía un sueño, hace algunos 5 años para acá, yo tenía el sueño de venir a este país, no por el sueño americano, de verdad, sino que vi como la oportunidad, porque esta es una gran nación, pero yo quiero hablar con tantas personas de diferentes culturas, de diferentes naciones, creencias, pero a veces frontalmente no puedo irme a hablarle de religión o de fe cristiana a los hindúes, porque ellos son también muy firmes en sus convicciones. Quiero hablar como un budista, ellos también tienen clara su visión. Entonces yo digo, para poder ganar a los que no conocen de Cristo, a veces no me puedo estratégicamente enfrentar a ellos, llegar con cristianismo, con la Biblia. El Señor nos invita a ser amigos. A ser amigos. Yo tengo amigos árabes, tengo amigos hindúes, tengo amigos, pero eso es pecado, eso es todo lo contrario, ¿cierto? El que yo pueda desarrollar compañerismo, amistad,
conocer personas que aunque no compartan mi fe, pero somos amigos, tengo una oportunidad. Porque más que yo le hable de mi fe, cuando ellos vean que Pedro, Juan, que Arturo, que Antonio, que cada uno, y las mujeres cuando ven que son distintas, que son diferentes, la gente va a querer saber con qué jabón te estás bañando. Yo veo que tú tienes algo raro, que hueles a rico, o sea, cuando digo es que tú irradias algo distinto y tienes problemas, porque soy consciente que tienes problemas, pero te veo siempre contento, alegre, y veo cómo Dios te respalda, y veo cómo todo te sale bien. Tú eres como el gato, tíralo para arriba, el gato siempre cae parado, ¿cierto? Dicen por ahí. Sí, ¿por qué? Mi secreto es que yo tengo un Dios que me respalda, que me bendice, que me ayuda, que me hace vivir no en la realidad del mundo, sino en la verdad de Dios. Que esto está difícil, miren, tenemos que orar por los gobernantes. Dentro de poco, en una semana, va a haber elecciones. Que Dios escoja lo que más conviene para este país. Este no es el escenario para decir voten por fulano, por fulano. Si quiere hablamos de eso allá afuera, a ver cuál es mi opinión, cuál es la opinión de cada uno. Voten, los que pueden votar, háganlo. Voten por el que Dios le ponga. Pero nosotros tenemos que orar para que Dios coloque temor, sabiduría a ese que va a gobernar, porque Él es el que pone y quita reyes. ¿Cierto? Pero, por encima de eso, yo tengo que, en el escenario donde Dios me coloque, ser luz. Si usted tiene la oportunidad de hablar con políticos, sea luz en medio de los políticos. Si usted trabaja en el ambiente de los camioneros, sea luz en medio de los camioneros. Si usted trabaja en un colegio, trabaja en un supermercado, en un warehouse, donde sea, usted sea luz, que la gente lo note. No, es que todos los camioneros son unos borrachos y son mujeriegos. Hay unos que marcan la diferencia. Y algunos van a decir, oye, yo veo que tú eres distinto, tú no dices malas palabras, tú no eres grosero, tú no eres promiscuo, tú no eres borracho, y te va bien. ¿Tú qué? ¿Cierto? Que yo soy cristiano, yo tengo a Dios en mi vida, soy distinto. Y muchas de esas personas que aparentan ser rudos, ser corajudos dentro, yo lo llamo el síndrome del cangrejo. ¿Ustedes han visto un cangrejo? El cangrejo aparentemente se ve corpulento, una tenaza así, se ve como agresivo, pero es de los seres más medrosos, más miedosos que hay. Cuando uno va a una playa desértica llena de cangrejos y uno medio hace así, se desaparecen, porque viven con miedo. A propósito, ellos no caminan para atrás, caminan de lado. Eso tuve que averiguar. Hay gente que tiene una caparazón que aparenta bravura, que aparenta ferocidad, pero por dentro están llenos de temor, llenos de miedo, de conflictos, no saben cómo resolver sus asuntos, no saben cómo hablarle a su hijo adolescente que está creciendo y que ya se le está enfrentando, que está llegando tarde, que huele a cerveza cuando llega, que esa muchachita que la vi nacer, que la tuve en una sola mano, ahora ya es una jovencita que se va y no hay quien la controle cuando escucha un pito de un mechudo que está ya pitando para recogerla y que no sabe a qué hora llega, no sé qué hacer con esa muchacha. Y nos pasan situaciones que todos nosotros en algún momento de la vida tenemos que enfrentar. Ahí es donde hay que demostrar la hombría, cómo enfrentar los conflictos en casa y que mi hogar no se me despedace, que mi hogar se mantenga cohesionado. Muchos hijos ya no le creen a sus papás, por mucho que les ordenen, porque el hijo no obedece al que más grita, al más fuerte. Llega un momento que ellos no superan en estatura. Yo tengo un hijo al que ya me toca hablar así, pero ¿usted por qué llegó tarde? Esto no es un hotel, ¿cierto? Me toca hablar así, ¿cierto? Porque ya es más grande, es más fuerte, pero yo no he dejado de ser su padre. Y basta que uno una sola vez le diga a ellos las cosas y que eso, ¡pum!, penetre en sus corazones de una forma certera, porque ellos te ven hacer eso que les dices y les ordenas que deben hacer. ¿Por qué te invito a que no tomes, hijos? Porque usted no me va a tomar. Mi padre, que lo amo tanto, mi viejo, solo una vez me lo dijo: no tomes, hijo, eso es un mal negocio. Una vez me dijo: hijo, acostarse con una mujer es lo más delicioso, lo más exquisito. Pero empezó a darme una cátedra de por qué debo esperar. Y para mí eso fue, yo me acuerdo de esa conversación. ¿Por qué usted debe ser honesto? ¿Por qué debe decir la verdad? ¿Usted quiere dormir bien? Diga la verdad. A mí me encanta contar este testimonio. Cuando yo estaba recién casado, mi esposa falleció, ya va a cumplir 4 años. Ella nunca ella, yo le descubrí una mentira o algo, ella era muy íntegra, pero yo sí le mentí una vez.
recién casado. Bueno, no, teníamos ya nuestro primer hijito. Ya tenía como 4 años. Y un jueves ella tenía que predicar, ella también era predicadora. Y yo le dije a ella, ok, yo me encargo del niño, yo me quedo con él, yo ya cancelé todo para quedarme con el niño para que tú puedas concentrarte en lo que estás haciendo. Y me lo llevé para McDonald's, un McDonald's nuevo que habían inaugurado en Barranquilla, vivíamos en Barranquilla. No, sí, vivíamos en Barranquilla. Y entonces yo me lo llevé y habíamos adquirido una poderosa tarjeta de crédito. Y yo la tenía. Pero ella, como buena administradora, me decía, mi amor, esta tarjeta de crédito solo la vamos a usar para ciertas cosas específicas. Y nos vamos a poner de acuerdo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, mi amor, claro, por supuesto. Muy bien. Pero ese día yo estaba como los magos. Nada por aquí, nada por acá. Voy a llevar a mi niño, lo quiero llevar a McDonald's, y mi niño se va a antojar de algo y yo tengo que darle una hamburguesa, una cajita feliz, no sé, un juguetico, lo que fuera. Y me he llevado mi tarjeta poderosa conmigo, papi, pida lo que quieras. Entonces, bueno, lo divertimos, disfrutó, le compré su cajita feliz, después le compré otra y bueno, estaba feliz con sus muñecos. Y en la noche, amor, ¿cómo te fue? No, maravilloso, la reunión fue un éxito y eso. ¿Y a ti cómo te fue? No, bien, el niño se divirtió. ¿De dónde lo llevaste? Lo llevé a McDonald's. Ah, lo llevaste a McDonald's. Ah. ¿Y le compraste? ¿Qué le compraste? Lo vi con unos jugueticos. Sí, le compré 2 cajitas felices. Mi amor, no usas la tarjeta de crédito. No, no te ocurre. Hemos llegado a un acuerdo en que eso solo lo convenimos entre los dos. Y yo después dije, tonto yo, que tiene mi esposa que haga mi tarjeta también. Pero no le quise decir para evitarme la famosa cantaleta, el pleito, el conflicto. Pero bueno, a la larga me gasté cualquier cosa, no fue realmente mucho lo que gasté. Al día siguiente ya estaba recogiendo la ropa para meterla en la lavadora y no sé, tienen una habilidad las mujeres, todo lo descubren. Y ella, no sé, estaba limpiando, sacó los bolsillos y encontró una facturita, porque uno deja huellas con un pulgarcito, migajitas de pan. Ya se dio cuenta, McDonald's, cajita feliz. Ella tan linda, me trajo un café, me dijo, amor, ayer que fuiste a McDonald's, no usaste la tarjeta. No la usé. ¿Y me puedes explicar esto? Mire, eso fue como si le hubiera sido infiel, como si la hubiera maltratado. Eso se puso enojada, pero terrible, y duró una semana hablada conmigo, hasta que yo no pude más, no podemos estar así, perdón. Es que el problema no es la tarjeta, el problema es que me mentiste. Y el que me miente una cosa pequeña, miente en cosas grandes, y eso, mejor dicho, ellas son muy buenas para redimensionar las cosas. Pero aprendí la lección, dije, nunca más voy a practicar la filosofía de la verdad. Diga la verdad siempre. Diga la verdad. En las grandes y en las pequeñas cosas. Que llegó tarde al trabajo, no diga, es que me tragué una espina de pescado, es que se trancó, lo que siempre ocupamos el tráfico, es que me mordió un gato, es que llegó una visita, es que la suegra vino a quedarse a la casa, o sea, tuve un problema. Diga la verdad, me levanté tarde, no sé, llegué tarde. Cuando uno dice la verdad, las cosas van fluyendo y uno se vuelve confiable. Pero también es una marca del que está en la luz. El que está en la luz siempre dice la verdad. Es sabio para decirla en el momento oportuno, pero siempre dice la verdad y siempre va a dormir tranquilo. Mi padre me aconsejaba esas cosas. Y a veces prefiero tener que reconocer que me equivoqué, que fallé, pero trato todos los días de siempre andar en la verdad. Y eso me da paz, me hace dormir tranquilo. Y nunca más tuve problemas con ella. Siempre me volví confiable. Estos aparaticos a veces son como unos demonios. Muchos matrimonios, muchas relaciones se rompen por andar uno con el secretero, la cosa. Hay gente que prefiere enfrentar la muerte que sepan la clave de su celular, especialmente su pareja. Estoy bañando, mi amor, está sonando el celular, contesta, por favor. O sea, que yo no tengo nada que ocultar, que usted pueda vivir en libertad, en luz. El buen testimonio es lo que hace que la gente termine creyendo en nosotros. El buen testimonio, las buenas obras. Y eso nos va a dar entonces más autoridad para hablar del Dios en el que creemos. La gente no quiere oír hablar de religión. Hay gente que tiene una mejor religión que nosotros. ¿Va bien? No sé. No sé si habrá algo mejor, como estructura religiosa mejor que el cristianismo. No me importa. Lo que yo sí puedo predicar es que mi Cristo vive, que mi Cristo es luz, que mi Cristo es orden, que mi Cristo es milagro de verdad y mi Cristo transforma y cambia. Todo donde Él llega
Gloria a Dios, amén. Así que el poder del buen testimonio siempre dará una provechosa influencia. Para eso el Señor nos contagió de su luz, para que hagamos influencia provechosa en medio del mundo donde vivimos. ¿Cuál es el mundo? Su casa, sus vecinos, su barrio, su entorno laboral. No, que yo quiero ganar las naciones. Mira, primero gana tu compañero de trabajo. Ejerce una influencia. Qué triste es que yo soy cristiano, llego a mi trabajo, la gente está relajada y cuando llega la gente se tensiona, porque llega con enojo, con mal genio, con amargura, y eso que es cristiano. Pero qué bonito es cuando, aunque la gente esté con la cara de lunes, lánguido, triste, pérdida de los yaquis, usted se siente mal y usted llega y usted contagia el ambiente con alegría. Llegó la alegría a este lugar. Eso lo da el Espíritu de Dios, esa es la luz. Usted está llamado a eso. Pero qué terrible que usted llegue a un lugar y como en las películas de vaqueros, se abre la puerta, se tensiona el ambiente. Llegó papá, llegó la fiera, ¿cierto? No, llegó el Hijo de Dios. Cuando usted llegue, tiene que influenciar. Y que la gente sienta el deseo de hasta abrirte el corazón. No sé si a usted le ha pasado, usted está haciendo una fila y hay gente que te cuenta su problema y no te conoce. ¿No será que hay algo que te está haciendo que tú seas agradable? La luz te hace atractivo. Usted puede ser feo, pero si tiene a Dios, algo lo hermosea. Usted es bonita, pero no tiene a Dios, usted necesito la gracia de Dios que me hermosea, que me hace fragante, que me hace agradable. Yo pienso que quien hablaba con Jesús nunca más era igual. Él no era agresivo, pero su palabra traspasaba, me evidenciaba mi verdad. A él no le puedo esconder. Con él, lo único que me queda es rendirme. Señor, tú me conoces, perdóname, limpia. Y mi vida se renueva. Tengo que ser de influencia en el ambiente donde yo esté. Si este micrófono que tengo aquí fuera una lámpara, una linterna, las linternas para funcionar, bueno, muchas de ellas, las linternas modernas, trabajan con baterías. Y yo la prendo y efectivamente funciona, prende, apaga, muy bien. Y yo la guardo en una gaveta. ¿Se dice gaveta? Un cajón, un escritorio, la guardo ahí. Pasa un año y usted de pronto está haciendo limpieza. Aquí está la vieja linterna esa que tenía ahí. Lo más seguro es que si usted trata de prenderla, no le va a prender. ¿Por qué? Porque la energía, las baterías, las pilas que estaban ahí para dar energía y prender esto, como no fueron usadas, ¿sabe qué sucede? Lo contrario. El ácido que hay en las baterías daña, corrompe las baterías. Así que, estimada iglesia, la luz que el Señor ha puesto en nosotros hay que hacerla alumbrar. Pero si yo la archivo, si yo la escondo, se vuelve hasta nociva para uno. Porque yo fui programado para hacer luz, no para esconderme. La Biblia habla de un hombre llamado Jonás, pero no mi querido Jonás el que está aquí, sino otro Jonás. Jonás, profeta de Dios, siervo del Señor, que andaba en conflicto con Dios, rebelde, y se metió en un barco. Se iba al lado opuesto donde Dios lo había mandado, desobediente, y empezó una tormenta y se escondió por allá abajo. Y todos los que estaban ahí, que no eran hebreos, que no eran cristianos, que no eran del pueblo de Israel, pero cada uno invocaba a su Dios. Estaban asustados estos marineros, y el capitán del barco, buscando cosas, encuentra ahí al siervo de Dios durmiendo mientras la crisis estaba allá arriba. Y le dice: hey, ¿tú qué haces ahí? Sal, haz algo por nosotros, invoca a tu Dios. Y él se levanta todo, viendo todo el desastre que estaba aconteciendo. Él no estaba haciendo luz. Él siendo luz estaba haciendo todo lo contrario. Y uno, mire, lo más peligroso es un cristiano carnal. Es mejor ser natural, es mejor no conocer a Dios. Pero los más terribles pensamientos, las más terribles conspiraciones que pueden haber en la mente humana es de un cristiano lejos de Dios. Eso es lo más terrible. Yo no puedo ser tropezadero, yo tengo que ganar almas y tengo que influenciar para que otros conozcan al Señor. No puedo inutilizarlos, no la puedo esconder. El Señor Jesús decía, hace un momento vimos, la luz se coloca en un lugar alto para que alumbre, es decir, para que haga influencia en los demás y conozcan las buenas obras, para que entonces alaben al Dios que cada uno está representando. Usted es un representante de Dios. Usted
Esto es serio. Esto es serio. Estamos representando el reino de los cielos. Para eso me fue dada la luz. Para eso fui empoderado. Yo tengo que ser un buen representante del Señor. Tengo defectos, tengo limitaciones. Señor, creo que no lo voy a lograr. El Señor se encarga de darme ánimo, de darme aliento, de ayudarme. Pero no puedo utilizar la luz. Dame la siguiente, por favor. Ahora hay otro ingrediente que Jesús menciona de manera muy breve, pero que es tan contundente. Ustedes son la sal de la tierra. En mi país, cuando uno dice, oye, tú estás salado, es que está de malas. Y a veces hacemos una mala interpretación de lo que es la sal. Pero no es correcto. La sal es todo lo contrario. La sal es un condimento que tiene tantos beneficios. Es más, la sal era una divisa de pago inclusive. A los soldados les daba provisiones, alimentos, carne, esto, otro, y les daba una bolsita con sal para que preservaran sus alimentos. De ahí viene la palabra salario. Una sal. Pero Jesús usa ese elemento para decirnos, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo así, Señor? O sea, que nosotros somos los salados. La sal de la tierra en ese contexto significa que ustedes están llamados a dar sabor, para sazonar, para preservar. Miren, si vamos a hacer, somos buenos aquí para armar una comelona bien buena, ¿sí? Vamos a hacer un sancocho colombiano, mexicano, dominicano. Bueno, vamos a hacer, entonces empezamos a delegar los ingredientes. La carne, está en la, digamos, la guarnición, la yuca, el plátano power, todo está listo, y empezó eso a hervir. Pero se nos olvidó echarle sal a la comida. Entonces, por mucha sustancia que tenga, cuando probamos eso, le falta sabor, le falta el swing, le falta la sazón. Bueno, un mexicano diría, y le falta a mí, ¿cierto? Le falta chile, hermano, ¿cierto? Pero la sal da sabor. Y nosotros estamos llamados a sazonar la tierra, a darle sabor a la vida. Dame la siguiente, por favor. Dice Jesús, Mateo 5:13, lean conmigo, 1, 2 y 3. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. O sea que la sal no puede perder su sabor. Si pierde su sabor, ya no sirve para nada. En este país, ustedes saben, en invierno, sobre todo más al norte, cuando hay mucho hielo, los camiones del condado echan sal. La sal derrite la frialdad. La sal tiene una cantidad de utilidades. Dame la siguiente, por favor. La sal es símbolo de alianza con Dios. Muchos pactos se sellaban con sal. Era muy valioso. Es un conservador de alimentos. Cuando no existía la refrigeración, o la gente que está fuera en las granjas, o que no hay electricidad, uno coge un trozo de carne, no tengo donde refrigerarla, no me la voy a consumir toda, pero si la dejo ahí se me pudre, a menos que yo le eche sal. En la época de Semana Santa, en Pascua, se come mucho pescado salado, preservado allí, da una sazón especial. Cuando yo viví en Ecuador, en la época de Semana Santa, comíamos la fanesca, que es un plato muy típico de allá, con bacalao. Y lo salaban primero para darle acentuar más el sabor. La sal preserva. ¿Por qué el agua del mar no se pudre? Porque tiene sal. Conserva los alimentos, sazona, ya hablamos de la sazón, ¿sí? Fertiliza e hidrata la tierra. Prepara la ofrenda. En los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, la sal también era una forma de preparar la ofrenda. Inclusive las ofrendas dadas para el tabernáculo, en la cantidad de sacrificios, se les echaba sal. Yo no sabía eso, pastor. Echaban sal para que la ofrenda no se corrompa, porque a veces la faena era larga, había muchas víctimas ahí, muchos animalitos para sacrificar, y les echaban sal para preservarlas, para que no le llevaran a Dios una ofrenda podrida o el proceso de putrefacción. ¿Qué más? Es un valor simbólico, es un valor representativo, con el que se podía negociar, pero también tiene que ver con la influencia en la sociedad y el compromiso. La sal no puede perder su sabor.
Porque cuando pierde el sabor, no tiene gracia, no tiene nada. No hay nada más terrible que lo insípido. Y a veces el carácter de una persona también puede ser insípida. Esta persona no sabe nada. Hay una canción que alguna vez escuché en Colombia que se llama Ni chicha ni ninguna. O sea, usted ni es una cosa ni es la otra. Usted no sabe nada. No tiene gracia. Como un buen chiste cuando es contado sin gracia. Se lo tiraron. Una buena historia que no es contada con la gracia. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios provee a nosotros es que somos llenos de su gracia para llegar y avivar el ambiente donde estamos. ¿Están bien, por favor? Miren lo que recomienda el apóstol Pablo con respecto a nuestras relaciones sociales, a nuestra manera de relacionarnos con las personas, en la forma de hablar a otras personas. Queremos hablar del Evangelio. A veces el mensaje es auténtico, es verdadero, es correcto, pero a veces es agresivo. O a veces no tiene la contundencia, el respaldo que genere credibilidad. A veces hay personas que, no estoy hablando de diplomacia, pero hay cosas que hay que sazonarlas, decirlas de la mejor forma y llegan bien. Hasta para hacer un reclamo, hasta para poder discutir una diferencia, hay que sazonar las palabras. ¿Cierto? Estos días me llamó la atención que dos personas se chocaron y se bajó un señor, se agarró la cabeza y dio un choque y vio que quedó mal. Y el otro señor se bajó también. A veces uno mira la reacción de cuando una persona se choca. Y el otro también llegó y pues se armó un trancón ahí. Yo estaba exactamente ahí al lado de ellos. Y uno de ellos dice, bueno, comencemos por el principio. Déjenme me presento. Mi nombre es no sé quién. Se presentaron. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Cierto? Comenzaron, vamos a solucionarlo. Yo tengo seguro. Yo creo que es lo mejor porque el daño es grande. Y veo que se pusieron de acuerdo. ¿Qué será? Están llenos de violencia, de agresividad, de ese demonio que a muchos, digamos, se apodera de ellos, y cuando se ponen al volante, aunque sean buenas personas, pero cuando van a conducir, como que se apodera de él algo que lo hace violento. Y una agresividad y una actitud negativa. Hasta a los cristianos nos puede pasar. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Esta recomendación para la iglesia. Lean conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta para cosas demasiado serias, cuando uno sazona sus palabras. Dice por allá el libro de Proverbios, la blanda respuesta aplaca la ira. Miren, eso es de cristianos. Usted puede ser un cristiano que conoce mucho de teología, de todo lo que sea, pero también tu forma en cómo dirimes tus problemas, tus conflictos, habla mucho de quien gobierna tu vida. Si realmente hay luz en tu vida, si hay sazón en tu vida, hay personas que un problemón terrible lo resolvieron de una forma sabia y evitaron muertos y heridos, porque le imprimieron un poquito de sal, porque pidieron el favor, porque dieron las gracias por los buenos tratos, las buenas maneras. También el apóstol en una de las cartas de los Corintios dice: no erréis, las malas maneras corrompen las buenas costumbres. Los malos tratos. A veces uno pierde un buen negocio por ser mal educado, por no saludar, por no ser decente, por no ser cortés. No, es que eso es para los otros. Eso no, eso es para aún los más hombres que se creen hombres muy machos, son decentes, son amables, son respetuosos, son tiernos, son sabios. Eso también es sinónimo de la sal. Sazonar el ambiente. Ahora, la sal es para esparcirla. Jesús dice que ustedes son la sal de la tierra, no es para aglutinar. Volviendo a la figura del sancocho. Si usted esparce la sal apropiada en la medida adecuada, le va a dar un sabor exquisito a la comida. Pero si la sal está hecha piedra, pedrusco, caen ahí, y usted coge una cuchara y cuando se la mete a la boca, usted lo que siente es una piedra de sal. Eso no es sagrado. La sal no es para aglutinar, la sal es para esparcir. Tanto la luz hay que hacerla resplandecer, la sal hay que esparcirla para dar sazón e influencia a la vida. Dame la que sigue, por favor. Volvamos a la luz. Jesús es la luz del mundo. Él mismo lo dice: yo soy la luz del mundo. Sigue, por favor. Juan 1, del 5 al 28. ¿Cómo vamos a leer esta fracción del pasaje?
La luz en las tinieblas, ¿qué cosa? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra él. Así. La luz impacta. Siempre la luz va a vencer a las tinieblas. Sigue, por favor. En 2 Corintios 4, del 6 al 9, veamos una fracción de este pasaje. Dice: porque Dios dijo, resplandezca la luz en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones. Resplandezca la luz de su gloria en todo lo que existe, en todo lo que hay, y lo más hermoso, en sus corazones. Y ahora, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 al 18, esta fracción de ese pasaje dice: porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y hoy el gran desafío es que usted se identifique con eso, o con la luz o con las tinieblas. La recomendación es que usted se identifique con la luz, porque para eso Cristo vino a su vida. Seamos portadores de luz y no transmitamos tinieblas. No nos identifiquemos con ello. No practiquemos las cosas del pasado, ni la mentira, ni lo oculto, ni lo que es bajo cuerda. Nada que sea contrario a la palabra de Dios conviene, porque Dios nos ve y no estamos siendo buenos portadores de luz. Sigue, por favor. En Efesios 5, del 8 al 17, también esta fracción dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miren, en los días de que Jesús fue crucificado, muerto y luego resucitó, hubo un acontecimiento bastante grave para uno de sus discípulos, Pedro estaba decepcionado de sí mismo porque negó al Señor y se cumplió lo que el Señor había dicho. Y Pedro estaba inhabilitado, traumatizado. Jesús le dijo: antes que el gallo cante, ya me habrás negado 3 veces. Y cuando él lo niega 3 veces, así cantan los gallos. Los gallos gringos también cantan así. Y él se acordó: su cobarde, el Señor. Él se sentía por el suelo, se sentía descalificado. Cuando Jesús resucita al 3er día y se los encuentra por allá en Galilea, varios días después, estaban pescando. Ya sabemos esa historia, la pueden ver en Juan 21. Y ese día no habían pescado nada, ni un resfriado. Había ido mal. Pero ya antes les había pasado eso. Y en la playa, en la madrugadita, aparece una persona en la playa. ¡Hey! Y eso es normal en las playas. Con los pescadores, cuando traen comida, hay gente que va a pedir o a comprar. ¡Hey! ¿Tienen algo que comer? Tal vez ellos pensaban: hay alguien allá en la playa pidiendo comida. Y ellos de seguro le dijeron: estamos en la olla, no pescamos nada. Vete por el camino donde viniste. Y les insiste: echen la red a la derecha. ¿Qué dijo? Que echen la red a la derecha, echen la red a la derecha, a la derecha, echen la red a la derecha. Pedro, que echen la red a la derecha, y está insistiendo. Es un loquito. Pedro, echa la red a la derecha y nos quitamos de encima ese loquito, porque cuando lleguemos a la orilla, ¿quién se lo va a quitar de encima? Y entonces yo creo, se me ocurre a mí pensar, no me dice la Biblia que fue con esa actitud, pero estoy casi seguro que hasta con displicencia le echaron: ya, quítatelo encima. Y de repente los pescados sintieron el llamado, ¿cierto? Era el Hijo de Dios, el Creador, los llamó y uno de los pescados y dijo: ¡hey, nos está llamando el Hijo del Creador!, ¿cierto? Aquí el suicidio sí es válido, vamos, y se metieron y miraron esa red y casi se vuelca el barco, ¿cierto? ¿Y qué dijo Juan? Pedro, es el Señor. Pedro dijo: yo conozco ese grupo, yo sé quién hace esos milagros, yo sé quién llena redes, no puede ser otro. Y Pedro se alegró junto con ellos, pero también Pedro estaba asustado. ¿Saben por qué? Porque dijo: me alegra que haya resucitado, pero ahora hay un hijo que me va a reclamar, me va a decir de todo porque lo negué, que soy un cobarde, que soy un falso, que soy esto, que lo otro. Estaban desayunando y después lo llaman para Pedrito: ven, tenemos que echarlo aquí. Y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Yo te amo, Señor, claro que te amo. Ahora prepárate, Pedro. Ella me va a decir: ¿por qué me negaste? Pero no le dijo eso. Le dijo: si tú me amas, influye en mí, pastorea, apacienta. Pero bueno, en serio, hablemos en serio. ¿Tú me amas, Pedro? Sí, Señor, ya te dije que te amo. Bueno, entonces, pastorea. Dedícate, ocúpate de cuidar a la gente que es ganada. Pero Pedro, ya, hablemos claramente. ¿Tú me amas? Sí, Señor, yo te amo.
Oye, estaba esperando que el Señor le hiciera el reproche. Miren, no tengo evidencias bíblicas en este caso, pero Jesús sabía que tenía que resolver un problema que había ahí, un conflicto que había en su campeón, en su soldado, en Pedro, que tenía un conflicto, un trauma. Y a la tercera vez el Señor le dice a Pedrito: yo no tengo reproches para ti, yo le voy a invertir una resurrección para reprocharte algo. Yo lo que quiero es que si tú me amas, pastorea y apacienta, ve, predica, habla a la gente, que conozcan que yo he resucitado, que la luz ha vencido, que yo vivo, la gente necesita escuchar este mensaje. Y en ese momento, no me lo dice la Biblia, pero creo que volvió a cantar el gallo. ¿Cierto? Entonces el gallo que inicialmente lo descalificaba, ahora lo volvía a reanimar para que siguiera la ordenanza, para que el Señor lo llamó. Así que si usted es la luz y si usted es la sal, no importa lo que hiciste ayer, no importa tu remordimiento, tu culpa, tu pecado, lo que usted crea que esté haciendo y que usted no se autoperdona por lo que pasó, pues yo le diría al Espíritu, Dios le dice: ¿quién eres tú para autodescalificarte? Si yo te llamé para ser la luz, para ser sal, no tienes derecho a autodescalificarte. Así que levántate, ánimo, vamos a hacer la luz, vamos a echar para adelante. El mundo necesita escuchar que Cristo vive. Esta iglesia tiene que estar llena de gente. Allá afuera la gente está emproblemada. Invitemos siempre personas, invitemos familias, matrimonios, invitemos a todo el que nos encontremos. Encendamos a la gente con nuestra luz, con nuestro buen testimonio, echémosle salecita a la gente y la gente va a cobrar sentido a su vida. Va a entender que la vida sí vale la pena. Él dice aquí al final: manos a la obra. No hay tiempo para lloriquear, no hay tiempo para lamentar, no hay tiempo de que yo me porté mal, es que yo hice. Si tú supieras lo que yo hice, a mí no me importa lo que hiciste. El Señor resucitó y Él cubrió tu falta, tu pecado. Ahora tienes su luz, alumbra con ella y vamos a la obra. Porque hay mucho por hacer, hay mucho por influenciar, hay mucho que alumbrar, hay mucha oscuridad en este mundo y para eso el Señor nos alumbra. Yo les pregunto: ¿usted qué más quiere oír? ¿Qué más quiere que el Señor le diga? Es hora de ponernos a trabajar. Aquí tenemos ejemplos. Nuestro pastor, su esposa, los líderes que están aquí, estamos con muchas ganas de servir y usted también está facultado. Cada uno en su orden puede y tiene el derecho a predicar, a anunciar, sea aquí o en cualquier parte, hay tanto por hacer. Así que vamos a la obra y no nos quedemos allí más estancados en la oscuridad, contemplando el caos, porque encima de ese caos está el Espíritu de Dios. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Pongámonos en pie y digámosle: Señor, gracias porque un día llegaste a mi vida en medio de mi oscuridad, en medio de mi caos. Es más, todavía hay situaciones que tú conoces, Señor, que no se lidian con ellas. Tal vez la sensación más fuerte que hay en tu corazón es problemas económicos, tus problemas con el abogado, con migración, con tus hijos, con un vicio, con una adicción, con una situación que no sabes cómo resolverla. Has percibido que algo se ha apagado en tu hogar, en tu matrimonio. De seguro te están fluyendo pensamientos que tú sabes que no son correctos. O tal vez estoy incurriendo en cosas que sé que tú no apruebas, Señor. Abre el corazón con Dios. Él no te juzga, Él no te descalifica. Y dile: Señor, yo me arrepiento. Me presento delante de ti. Aquí estoy en este lugar donde nadie tiene autoridad para señalarme. Ni siquiera tú lo haces, que sí puedes hacerlo. Tú me has traído a este lugar para que yo escuche tu palabra de consuelo, tu palabra que sazona nuevamente mi vida. He perdido el sabor, la esencia, mi primer amor. Bueno, hoy es el día para recuperarlo. Recibe la sal del Señor. Y si te has sentido apagado porque has dejado que tu lámpara se te apague, la has archivado, has dejado que se escurra el combustible que alumbra, que mantiene avivada tu llama, dile: Señor, una vez más transfiere esa luz a mi vida. Alúmbrame. Permíteme, Señor, ser de influencia en mi casa, que mis hijos me puedan creer, que mis compañeros vean en mí credibilidad, que me vean que realmente yo soy un verdadero practicante de la vida de la fe, que soy un portador de luz, que hay sal en mi vida para sazonar, preservar, para hablar un lenguaje que agrade, que llegue, que transforme. Dígale: Señor, yo te quiero representar bien. Perdóname si me he autodescalificado. La culpa me ha consumido. He estado contemplando el caos que me rodea. Pero hoy, levanta tus manos y de manera representativa levanta tu mirada y dice: Señor, yo quiero ahora mirar quién está encima de ese caos, de esta crisis.
de este cataclismo personal. Ahora quiero contemplarte a ti, el autor de la vida, de la luz, del orden, aquel que vino a alumbrar y ordenar mi vida. Señor, gracias porque tú me has perdonado, porque me has dado tu paternidad, porque me has dado tu presencia, porque me has dado tu Santo Espíritu, porque me has dado un lugar en la mesa, porque soy tu hijo, tu hija. Gracias porque no hay nadie que pueda descalificarme, porque tu luz me ha alumbrado y me ha quitado de la oscuridad. Ahora, Señor, permítenos adorarte y alabarte con toda la alegría aquí en nuestra casa, aquí en este hogar, mientras abrimos nuestra boca para bendecirte, para darte la gloria, para darte la honra, para aplaudirte, para regocijarme en ti y para ir a poner manos a la obra en el mundo que me espera allá afuera. Necesita ver nuestra luz. Gloria al Señor. Un aplauso a Dios. Gracias, hermano, por esas palabras tan alentadoras, porque Jesús alienta, Él no desalienta. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Al contrario, lo que hay es aliento, vida y luz. Amén. Vamos a seguir hacia adelante hasta que Él vuelva por nosotros, porque Él va a regresar, Él va a volver, pero mientras tanto ocupémonos, ¿verdad? Ya no nos lamentemos, ¿verdad? Sí, hay que llorar por el pecado, y seremos consolados, pero también orando y con el mazo dando, pidiéndole a Dios que nos alumbre el camino siempre, que nos llene de su ser, de su espíritu, para poder alumbrar a un mundo que está en tinieblas, hermanos, como dijo el hermano. Usted puede marcar la diferencia. Hagamos eso, hagamos eso. Vamos a encender una luz.